Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lic. Hola, María Fernanda. Hola, Ingrid, Lisbeth. Hola, Hola, José licenciada. Alfonso. Hola, Henry. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Licenciada, Buenas tardes, licenciada. Hola, licenciada. Hola, ¿cómo están, Luis Armando, Otto? Ya voy viendo ahí todos los demás que se están conectando. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hola, Fernando, David. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias a todos que van ahí haciendo el esfuerzo por estar conectados en clase, principalmente a Ingrid, Lisbeth. Muchas gracias porque vas en bus y ahí también vas con... Muchas gracias, ¿ok? Gusto saludarle. Vamos a iniciar con nuestro tema. Bueno, vamos a terminar el tema de auxiliares del notario. Dentro de los auxiliares del notario, recuérdense que vimos el intérprete, los testigos, obviamente vimos las generalidades, que es civilmente capaz, idóneo, conocido por el notario, o quien lo puede identificar por los medios legales. Dentro de estos, por supuesto, vimos los testigos de conocimiento o de abono y los testigos instrumentales. Ahí nos quedamos y comenzamos a ver lo que es el código de notariado y ahorita ya tenemos una idea un poquito más clara respecto a la última clase de testigo rogado o de asistencia que vamos a ver. Bueno, como ya vimos los ejemplos, pero decíamos, son los que firman por un otorgante que no sabe o no puede firmar. ¿Sí? ¿Por qué no sabe? Porque no sabe leer y escribir. ¿Por qué no pueden? Tienen algún impedimento para poder realizar la firma. ¿Sí? Son aquellos que ayudan al notario, recuérdense, firmando a ruego de un otorgante que no sabe, no puede firmar o que deja la impresión dactilar del dedo pulgar de su mano derecha o en defecto o cualquier otro, ¿verdad? Pero claro, el notario lo debe hacer especificar en el documento que está redactando, porque obviamente todo se hace constar en los documentos, ¿sí? Ahora, ya vimos el artículo, pero obviamente vamos a ir recalcando el artículo 29, numeral 4 y 12. Ya comenzamos a verlo, pero por favor, síganlo anotando. Este también es el fundamento del testigo rogado. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Más adelante vamos a ver cómo se redacta un testigo. Pero por supuesto, cuando estamos hablando de lo que es un testigo, el testigo rogado no comparece en la parte introductoria de la escritura, sino comparece en el cierre de la escritura. En el momento donde dicen y firman con la notaria autorizante, que ustedes han visto los documentos, automáticamente ahí aparece. Ustedes colocan firma el vendedor, no así el comprador, por no saber firmar. Aquí firma a ruego la señora Norelki, Dayan, no miro tus apellidos, pero veamos acá. Entonces automáticamente firma quien se identifique con documento personal, civilmente capaz, idóneo. Entonces que firma a ruego del señor, tal. ¿Sí? Y por supuesto, deja su impresión dactilar del pulgar de la mano derecha en el documento y seguido viene la firma del testigo a ruego. Lo vamos a ver cuando estamos viendo de redacción, pero por supuesto, ustedes no se vayan a asustar todavía. Ahorita vamos viendo un poquito de contenido para entrar a temas puros de redacción, pero es práctico, ¿sí? ¿Alguna duda con entender el testigo rogado de asistencia? No, licenciada, todo claro. Todo claro, licenciada, gracias. Ok, bueno, entonces comencemos. Soneiri Elizabeth, buenas tardes. ¿Cómo estás, Soneiri Elizabeth? Soneira, perdón. Sí, es Soneira. Perdón, Soneira. Licenciada. Ya vimos esto, Soneira, lo vimos hasta con fundamento legal, pero tú me podrías decir, por favor, cuáles son las calidades para ser testigo. Y si hace fundamento sería mejor.
Pues ayer yo no anoté nada, licenciada, porque no sé si vio, pero bueno, ayer en la anterior clase que yo iba en carro, entonces no tenía ningún apunte, no tenía ninguna ley, entonces no sé si lo vieron ahorita, hasta ahorita sí estoy en mi casa, entonces ando así como un poquito verde. No te preocupes, ahorita te va a ayudar. Mira, Sonia Elizabeth te va a ayudar. Sonia Elizabeth Márquez, tienes la palabra. Civilmente capaz e idóneo. ¿Y qué más? Civilmente capaz, idóneo. Ah, no, el otro, no. Yo tampoco, bueno, ustedes están en el hospital con mi hijo, pero sí estaba prestando atención a algunas cosas. Pero mira, ya se te quedó muy bien, Sonia Elizabeth Márquez. Rudy José, por favor. Rudy José. Faltó conocidos por el notario. Y si no los conoce, identificarlos por medios legales. Y por casualidad, Rudy, ¿te sabes el fundamento legal? Lo tengo por aquí, creo. No lo apunté. Es el artículo 52. Entonces sí lo apunté y lo apunté en el otro. Es la Mijangos, así es, Besner. Recuérdense que en el título quinto encontramos todo lo que nos relaciona a los testigos y obviamente vemos en el artículo 55 podríamos asociar qué son los testigos y en qué momentos pudieran ser necesitados tanto por los que establece la ley o los que pudiera utilizarse. En el 52 vimos las calidades para ser testigo, que le pusimos hasta un título a ese artículo para que no se nos olvide las calidades para ser testigos. Y el 53 vimos quiénes no pueden ser testigos. ¿Sí? Ok, esos son los fundamentos principales, pero recuérdense que estuvimos viendo testigos instrumentales, el 42, cuando hablamos de testamento, donación por causa de muerte, también cuando vimos el tema de algunos otros testigos, lo vimos en el artículo 29, en el desglose que hemos estado haciendo, ¿sí? Bueno, entonces tienen los fundamentos, recuerden, si lo capaz, idóneos, conocidos por el notario, no se les puede olvidar porque eso ya ustedes lo deben redactar sin pensar, sin leer, sin pensar en el artículo, ya va en cajón dentro de su documento. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a preguntar. Me han hecho unas preguntas y me dicen, Lic, ¿y los testigos de las bodas? Porque está actuando el notario. ¿Cómo se llaman a esos? ¿Alguien sabe? ¿A ruego? No. Sigamos. Instrumentales. Tampoco. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Selvin. ¿De asistencia sabía yo? No. ¿De abono? ¿De abono, licenciada? ¿Por el notario? No. ¿Solo testigo de licenciada o no? De abono. Va, ahora les platico. Gracias, Eti, gracias, Jonathan. Fíjense que normalmente estos en la doctrina son conocidos como testigos sociales o sociedad. ¿Por qué? Porque estos testigos no están requeridos ni por la ley, por lo cual no son instrumentales, no son a ruego porque no firman a ruego de uno de los contrayentes. O sea, ellos no están firmando a ruego de los contrayentes, no comparecen en dicha acta, ¿sí? Tampoco son un testigo que para realizar algún documento específico. No, estos no son requeridos. Cuando se van a su código civil, solo esta es una capsulita, no es tanto, esto automáticamente ustedes van a ver que en el artículo 78 que habla sobre el código, sobre el matrimonio, no están requeridos. Más adelante están en 91, si no estoy mal, 93, los requisitos del acta. Entonces no están requeridos, por lo cual la sociedad poco a poco, por el acto solemne que se realiza, la doctrina los ha adoptado como testigos sociales de sociedad porque solo plasman el haber visto o estar presentes o es a través del derecho consuetudinario que comparecen en un acta. ¿Puedo realizar un acta de matrimonio sin testigos? Sí. ¿Ok? No se nos vaya, esa es una capsulita pequeña. ¿Sí? Ok. Bueno, rapidito entonces. Ingrid Lisbeth, dime.
Perdón, licenciada, se me marcó la manita. Ah, va, no te preocupes. Bueno, entonces rapidito. Cuando hablamos de elementos personales, hablamos del sujeto, partes otorgantes, comparecientes y requirente. Esa es la clasificación. Cuando hablamos auxiliares del notario, hablamos de intérprete, testigos, y cada una con su clasificación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces vamos a entrar un poquito al tema de lo que es Derecho Civil 1. Comiencen a recordar. Sonia Elizabeth, levantaste la mano, ¿qué manda? Una pregunta, Lida. ¿Y si hay testigos en esa boda y firman en el acta, no se tiene que hacer mención de ellos o de las personas que vayan a firmar en algún momento? No, no se hacen mención en ninguna parte del documento. Ajá. Solo es por costumbre que pasan a ser parte del acta. Por eso es que ponen hojas en blanco afuera del acta, solo para que firmen. Tú los puedes dejar ahí que firmen hasta donde tengas que firmar, ¿verdad? Pero no interrumpen en ningún momento. A veces le preguntan a uno, ¿cuántos testigos tengo que tener? Yo les digo, los que se puedan levantar y que no se nos pongan ahí a firmar, ¿verdad? Gracias, Lida. Va, está bien. Bueno, entonces, cuando hablamos del siguiente tema, vamos a comenzar a recordar un poquito lo que es Derecho Civil 1. Por favor, ojo. Y comienzan las preguntas porque Derecho Civil 1 ustedes ya lo manejan, ya le dieron 2 vueltas a ese libro y el libro 1, excelente. Cuando hablamos de capacidad, ¿a qué nos referimos? ¿Quién? Licenciada. De Derechos Civiles, licenciada. Perdón. Lo tenemos en el artículo 8 del Código Civil. Cuando nos hablamos, recuérdense, levantamos la mano, abro fila y automáticamente podemos hablar, porque si no se nos llena así como ahorita que varios nos hablaron al mismo tiempo, ¿sí? Abriendo fila, María Fernanda Álvarez. Cuando hablamos de capacidad, ¿se refiere a capacidad de derechos y obligaciones? Capacidad, estoy hablándole en un término general para profundizar las clasificaciones de capacidad. ¿Sí? Bueno, si no comienzo con bien. Recuérdense que la capacidad es la aptitud que tiene toda persona de ejercitar por sí misma sus derechos o contraer obligaciones. ¿Sí? La tienen las personas, las cuales se dividen individuales o jurídicas, ¿sí? Solo por el hecho de existir se obtiene la capacidad, aparte de las clases de capacidad que es relativa, absoluta, etc. Eso estamos por ahí, ¿sí? Y debemos recordar que la capacidad tiene 2 características. Solo estamos recordando, es imprescindible y renunciable. Cuando hablamos de esto, nos estamos hablando de que la capacidad como una actitud que yo puedo decidir para contraer derechos, para tener derechos y obtener obligaciones de manera de existencia, solo es automáticamente, yo no puedo renunciar a mi derecho, el cual yo tengo, ¿sí? Y la capacidad de ejercicio, veámoslo como la parte dinámica de la capacidad, porque existe en cierta manera para poder condicionar, para poder ser ejercida. La capacidad de ejercicio tiene una limitante, tiene un pero para poder ejercerla. Y por supuesto, todos tienen capacidad de ejercicio a partir de los 18 años. Solo estoy recordando el Código Civil. Y la capacidad relativa, estamos hablando del tema de lo que es trabajo y automáticamente es la capacidad que tengo yo para contratar o contraer el derecho de trabajo y obviamente la obligación de cumplirlo de manera personal. Y esta nos refiere otra vez a que hay formas de tener capacidad, la cual puede ser directa, de hecho. La directa es cuando se ejercita con base al otorgamiento de un mandato o un nombramiento y de hecho automáticamente no ha sido otorgado con base en un instrumento público, sino únicamente es la que la ley me autoriza. ¿Sí? Forma general, me interesa que estemos identificados que tenemos capacidad de forma directa y capacidad de forma de hecho. Y la forma directa automáticamente es a través del otorgamiento de un instrumento público
que efectúa un acuerdo con todas las formalidades y en la cual yo acepto. Y la forma de hecho es la que la ley automáticamente me da. Es decir, yo cumplo 18 años, no tengo que ir a algún lugar para que me den capacidad de ejercicio. Automáticamente conmigo yo ya puedo ejercer ciertos derechos. Para contraer matrimonio, para tomar. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Ahora, cuando en notariado nos referimos a lo que es las formas de acreditar la representación, hay distintas y nos encontramos la forma de acreditar la representación de un menor de edad, la forma de adquirir la representación de un mandatario especial de una sociedad anónima, de un gerente general que actúa en representación de la sociedad anónima, de un gestor de negocios, de un mandatario judicial o un mandatario especial. Es la capacidad que tiene una persona de adquirir a través de acreditar la representación que quiere ejercer. ¿Por qué vamos a ver la capacidad? Porque usted automáticamente tiene que saber qué es capacidad, en qué momento está teniendo la capacidad para obviamente saber qué usted puede hacer. ¿Un menor de edad puede comparecer por sí solo a celebrar una compraventa? José Alfonso, No, licenciado. No, licenciada. No puede y automáticamente al no poder realizar lo que es comparecer, debe ser a través de alguien más, es decir, alguien más lo representa. Entonces vamos al tema que cuando alguien más representa, tenemos que ver cuál es la manera correcta de representarlo. Y en este momento el menor debe ser representado por sus padres, en ausencia de uno, por fallecimiento del otro o por la pérdida de la guardia y custodia o la patria potestad, automáticamente puede representarlo uno o si no, ambos padres. Un menor pudiera adquirir una propiedad en representación de sus padres. ¿Puede venderla? No, licenciada, hasta donde recuerdo, no lo pueden vender porque los padres son los que están a cargo de los bienes y tendría que ser una autorización de ellos. Entonces tiene que llevarse ante un juzgado o un juez para ver si es conveniente o no para el menor. Hay un procedimiento establecido en el Código Civil en el cual establece la manera en que un menor pudiere vender una propiedad, obviamente acreditando ante un juez la necesidad de esta. Pero quedémonos en adquirirla, que es un derecho. Vamos a adquirirla. Claro que establece el Código Civil, lo que es la manera de venderlo. Hay que ver con por qué y obviamente acreditarlo. Pero la manera en que nosotros vamos a adquirir es que una persona actúe en representación de los menores y es a través de la guardia y potestad de los padres o automáticamente lo que es guardia y custodia o un tutor o protutor haber sido otorgado para adquirir una propiedad, ¿sí? Cuando hablamos de un mandatario especial de una sociedad anónima ya está registrada. Eso creo que lo están viendo en mercantil. Ya está registrada, ya tiene todas las formalidades, ya viene todas las formalidades y automáticamente esto hay que establecer un presidente, un gerente o como lo pudieran llamar, gerente general, representante legal. Entonces hay que otorgarle a la capacidad de representar a la sociedad anónima. Por supuesto, todo a través de una asamblea general o extraordinaria, depende los estatutos de la sociedad anónima. Pero vámonos al punto que nos interesa, no tanto del ámbito mercantil, sino el ámbito notarial, para poder representar un mandato, para poder otorgar un mandato especial de una sociedad anónima a lo que es un gerente general o un mandatario, automáticamente debe otorgársele y las personas que son los socios deben dar la autorización a para que esto lo pueda representar. Hay un trámite ahí también. Cuando hablamos de un gerente, lo mismo. Cuando hablamos de un gestor de negocios, en la ley no van a encontrar el tema de un gestor de negocios, sino que automáticamente lo van a encontrar en la doctrina. En la doctrina sí se puede utilizar el término gestor de negocios y en la práctica se utiliza mucho esta figura, que es una persona adquiera
una propiedad a nombre de otra únicamente es un derecho, adquiere derechos, pero no así tiene la facultad para poder realizar la venta. ¿Sí? Un mandatario judicial, yo con todas las formalidades de que establece la ley del organismo judicial, como abogado, como familiar, etcétera, pudiera otorgársele un mandato judicial, pero una persona autoriza a otra que se le realice una representación. Ahora veamos con Selvin Más. Perdón, no te había dado la palabra, vi que levantaste la mano. Disculpa, dime. Sí, licenciada, es una pregunta que debería tener ya resuelta, pero ¿me puede recordar, si estoy en lo correcto, de que el protutor es el que viene y está chequeando que el tutor no malverse fondos o haga algo fuera de ley, ¿verdad? Sí, el tutor y protutor son los que están, pero se hace el eco. El tutor y protutor son unos que están a cargo del niño, una cantidad de porcentajes, y el otro es la que podría realizar una supervisión constante, dos figuras distintas en todo el procedimiento, en la cual tienen diferentes funciones y diferentes facultades para con el menor. Ajá. Y obligaciones, por supuesto, diferentes. Gracias, Leida. Ok, Edgar Olivares, dime. Gracias, Leida. En el caso del gestor de negocios, mencionaba usted que es algo doctrinal, pero en la definición adquiere derechos, pero no puede realizar ventas. Esa es la misma figura. Ok, te contesto. Mira, pues, primero recuérdate que no lo estamos definiendo, estamos platicando. Las definiciones yo las pido a ustedes me definen a mí, porque ustedes tienen que formar su idea, su criterio, y en base a lo que van leyendo en la lectura del libro paralelo, y obviamente lo que estamos discutiendo en clase. Pero cuando hablamos de gestor de negocio, esta figura la van a encontrar en la doctrina, ¿sí? Solo en los libros, porque es una figura que se utiliza mucho en la práctica, pero no es una figura que esté reglamentada en la ley. ¿Sí? Entonces, el gestor de negocios es una persona que actúa en representación de otra para adquirir únicamente derechos. Una forma de definírtelo en práctica. Ahora sí, Leida, muchas gracias. Ok, para servirles. Bueno, también vamos a ver otras representaciones, y obviamente va a ser los que ejerzan la patria potestades, como decían los padres, los tutores de los menores, los síndicos, solo estoy hablando fuerte, síndicos, representantes de intereses, los albaceas, los representantes de los ausentes, la representación por voluntad de mandato general, mandato especial, representación por voluntad de muerte presunta. Hay varios que establece el Código Civil, estas figuras, para que por favor alguien pueda ir asociando con estas. Hay muchas clases de representación, pero en este curso nos vamos a basar en 5, y nos vamos a basar porque vamos a ver el tema de redacción de cómo acreditar la representación de un menor de edad, la representación de un mandato especial de una sociedad, la representación de un gerente general, la representación de un gestor de negocios, no está en la ley, pero como les digo, se usa mucho en la práctica, y de un mandatario judicial. Estas 5 representaciones son lo que vamos a ver en este curso. Cristian Renato Guerra, dime. ¿Qué tal, Liga? Muy buena tarde. Buenas tardes. Esta figura del gestor de negocios, ¿no la podríamos fundamentar en el artículo 1605 del Código Civil, o es una figura muy diferente? Porque aquí habla de la gestión de negocios. Y pues yo entiendo que se hace por medio de un gestor de negocios, pero me dice si me equivoco. Lo voy a ponerlo en mi Código Civil. ¿Me podrías repetir el artículo 1100? 1605. Ahí está la figura de gestión de negocios. Ahorita lo estoy buscando, ¿ok? (1605), estamos entre el título sexto, obligaciones provenientes de hecho de ilícitos sin convenio, gestión de negocios.
que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos últimamente y en provecho del dueño. Cesar la gestación desde el momento en que esté interesado quien lo represente en persona del negocio. Pudiéramos utilizarlo, normalmente en notariado no usamos este fundamento, ¿para qué mentirte? Se podría entender por la redacción del artículo, no lo había visualizado. Y obviamente porque todo lo que es el trámite de la gestión de negocios, estamos en la fase donde todo lo que es negocio, que es un gestor, quién es el sujeto, todo lo que hay. Pudiéramos utilizarlo, pero normalmente nosotros en notariado no vas a encontrar un fundamento de gestor, ¿sí? Ajá, normalmente lo usamos más que todo en la práctica, pero sí, tienes mucha razón. El 1605 no lo había observado. Muchas gracias, Cristian Renato. Licenciada, disculpe, fíjese que también yo tengo aquí anotado en mi código también con el 1615, que también habla de la gestión de negocios, igual del mismo código. Ajá, como te digo, no había notado este artículo específicamente en la parte, en el apartado del título sexto, que habla sobre las obligaciones provenientes de hechos ilícitos. Tendría que verificar obviamente el libro, dentro del libro que estamos hablando, porque obviamente es el libro quinto, que estamos hablando de todos los contratos. Pudiéramos utilizar esa figura acá y obviamente sí pudiéramos utilizar como fundamento, pero como te digo, y te vuelvo a repetir, para no confundir a todos, no vamos a basarnos ahí para que obviamente nos quedemos tal y como está nuestro libro de lectura, ¿ok? Y en el chat estoy viendo unos mensajes de Daniel Berto. Daniel Berto, buenas tardes. Daniel Berto Marroquín León. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, nos estás poniendo un mensajito. No, estaba mandando algo a mi familia que me está hablando en Facebook, pero disculpe, no era para acá. Ah, ok. Bueno, gracias, Daniel Berto. Buenas noches. Sigamos entonces. Entonces, así como lo están poniendo, si quieren, como me ponen en mensajes, voy a repetir los 5 temas que vamos a ver nosotros, que es la de un menor de edad, de un mandatario especial de una sociedad anónima, de un gerente que actúe en representación de una sociedad anónima, de un gestor de negocios y un mandatario judicial. Ya ves. Ok, bueno. Entonces, ya hablamos que estas personas deben haber a través de una representación, y la representación es la capacidad que yo tengo de poder ejercer derechos y obligaciones en nombre propia o en la representación a nombre de alguien más. Él me da la capacidad para representarlo. Entonces, cuando hablamos del tema, y ahora el siguiente tema es acreditación, es la acción de acreditar, es decir, documento que se acredita se pone en condición o a la vista de una persona para desempeñar cierta actividad o cargo. Pueden también ponerlo como acreditación, es poner a la vista como el documento público que se utiliza para acreditar mi representación legal ante un notario. O qué otra podríamos usar, la capacidad que tiene una de las partes para utilizar una función legitimadora acreditando su actuar dentro del negocio jurídico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos duda de la acreditación? La representación es la capacidad que yo tengo de actuar en nombre de otra persona para contraer derechos u obligaciones, pero recuérdense automáticamente que depende de las figuras. Y obviamente, y las limitantes, porque en el mandato usted puede establecer para qué y para qué no, ¿sí? Acreditación es el momento en el cual yo pongo a la vista del notario el documento para que éste pudiera darle el siguiente tema, que es una calificación jurídica. Automáticamente este momento es, pongo a la vista del notario los documentos en el cual yo voy a comparecer en representación de alguien más por la facultad que me ha sido otorgada. Entonces viene la calificación jurídica. Cuando hablamos de calificación jurídica es el momento en que el notario toma el control de la legalidad y automáticamente viene y dice,
cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, si está inscrito, si establece aquí. En el mandato sí dice que él puede vender esta propiedad, que finca, folio, libro, en el momento que el notario realiza la calificación. Por supuesto, hay una calificación positiva y negativa, está definida en la doctrina. Y la calificación positiva, obviamente, es decir, sí, cumple con todos los requisitos de este documento para poder acreditar la representación con que éste va a actuar dentro del negocio jurídico. La calificación negativa automáticamente es no cumple con los requisitos para poder actuar o en la representación de este negocio jurídico. ¿Estamos bien ahí? 3 figuras tan juntas, pero solo para entender, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad, solo es únicamente era para retomar el tema de que ubiquemos en capacidad, pero nos interesa la representación, la acreditación y la calificación, que son 3 momentos o 3 momentos distintos. Yo tengo la capacidad de realizar una representación, pero ¿cómo lo acredito? Con un documento que pongo a la vista del notario, quien a través de la función que tiene calificación jurídica, automáticamente verifica, realiza una calificación positiva o una calificación negativa. ¿Estamos bien ahí? Edgar Olivares, dime, buenas noches. Hola, Edgar. Gracias, Leida, perdone. Me causa la duda que si el mismo notario, digamos, pudo haber hecho la representación y él mismo va a generar los demás documentos públicos. Pudiera ser. Hay que ver los momentos y qué tipo de negocio jurídico es, qué negocio, ejemplo, si viene con un documento proveniente del extranjero. Pensemos. Viene un documento proveniente del extranjero, yo realizo la protocolización y realizo la inscripción. Ya tengo yo mi protocolización, el cual dentro de esto calza lo que es un mandato para representarlo en juicio ordinario laboral. Y me contrata como, vengo yo, y me contrata como abogada. Entonces yo, además de haber hecho el documento, voy a ser su abogada ante el juicio con el documento en el cual me acredita como abogada. ¿Sí? Y entonces, ¿quién realizaría la calificación jurídica? Sería un juez. Entonces, hay que ver específicamente en cada caso cuál es el momento de la calificación jurídica, que puede ser otorgado. Estamos hablando únicamente del notario, pero puede ser por otra persona. Y obviamente, la capacidad que yo tengo de realizar la representación y obviamente el momento en que yo realizo la acreditación, ponerlo a la vista. Gracias, Leida, muy amable. Ok, sí te entendí a entender con mi ejemplo. Sí, Leida, bastante ilustrativo, gracias. Bueno, Gerson Omar Hernández. Hola, Gerson Omar Hernández. Hola, ¿Cómo Leida, estás? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Leida. Tal vez solo para apoyar y acompañar al compañero en su pregunta, podría ser esto una respuesta. Como notario, nosotros hacemos el nombramiento de una persona en una sociedad, ¿verdad? Y él mismo quiere hacer una compraventa, él mismo nos trae el documento de nombramiento y nosotros ya le damos la... Exactamente. Mira, pues tú vas a ser nuestro secretario del curso. Es que Gerson me escribe y nunca le pongo atención. Perdón, Gerson. Ok, Gerson. Bueno, entonces estamos claros. La representación es la capacidad que yo tengo de representar a alguien más, sujeto, una persona individual o jurídica, y la representación es el documento. La acreditación es el momento en que yo voy a acreditar esa representación que digo tener, y la calificación jurídica es el momento que puse a la vista el documento en el cual yo acredito esa representación y el notario realiza la calificación. También recuérdense que hay una parte en la escritura pública que el notario redacta y dice, tengo a la vista la documentación, la cual a mi juicio es suficiente para celebrar el presente contrato. Por lo cual, ahí plasma la calificación jurídica. ¿Qué pasaría si fuera negativa? Entonces ni la redacta. Digo, mire, fíjese que le faltó algo, no cumple con tal requisito y tiene que hacer nuevamente el documento. Recuerden que cuando hablamos de estas figuras, probablemente Sonia Elizabeth hizo el mandato, Cristian va a ser el representante y Selwyn va a ser el notario que va a celebrar el último acto.
puede ser que intervengan muchas personas o, como dicen, en algunos casos, solo el notario. ¿Sí? Cristian, Renato, dime. Lidia, solo una pregunta. Un ejemplo, un caso hipotético de que un notario calificara jurídicamente mal, es decir, calificara positivamente un mandato, que realmente, pues, por ejemplo, pues tiene alguna falsedad o algo, ¿cabría alguna responsabilidad en contra de este notario por cualquier acto? O es decir, en ambos notarios, el que hizo el mandato y el que, pues, por ejemplo, hizo la escritura pública, o en ambos, o cómo se distribuye la responsabilidad. Sí, por supuesto, hay responsabilidad. Recuérdense que el notario, les dicen que es el que siempre tiene, como notarios siempre tenemos un pie en prisión y un pie en tu oficina, porque nosotros hacemos constar todo. Nosotros decimos siempre que tenemos a la vista tal cuestión que nos fue dicho, y si no es así, y más adelante impugnan de nulidad cualquier instrumento, automáticamente perdemos la credibilidad de nuestro instrumento, el cual puede ser impugnado de nulidad. Por supuesto, no se les olvide el artículo 154 de la Constitución 154 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece la validez de todo actuar del documento. Nosotros no damos valor al documento, si nosotros siempre debemos decir que nosotros lo tuvimos a la vista. Yo tuve a la vista el DPI de Gerson Omar Hernández Hernández, pero yo no puedo prejuzgar de que el DPI sea original. Yo puedo tener mi duda y decir, recuerden la notariado 1, puedo decir, ese DPI está falso. Lo muevo aquí, le echo un poquito de, ¿cómo le llaman?, de alcohol, como cuando uno está revisando las marcas de las carteras, ¿no? Y automáticamente se borran. Hay ciertos métodos de seguridad de todo instrumento, de todo documento. Usted puede tener dudas y si usted automáticamente, el notario no actúa en litis ni en duda. Si usted tiene duda, esto, fíjese que voy a entrar a RENAP, yo prefiero gastar 20 quetzales, 19 en un certificado en línea y verificarlo, que hacer un documento cuando yo tengo dudas de un documento. Entonces, ¿por qué? Porque con el tema que dice Cristian, la responsabilidad, por supuesto, está en todo momento. Si es un mandatario, recuérdense, la ley del organismo judicial establece las clases de mandato del judicial, que es el que estamos viendo en este momento que vamos a ver en esta clase, pero automáticamente tiene todas las responsabilidades de tercero. Cuando están otorgados con representación, automáticamente un mandato judicial con representación, automáticamente tiene la obligatoriedad de rendir cuentas y recalcar ante el que está representando por no realizarlo. Ahora, el instrumento público puede ser tachado de nulidad. Yo, en lo personal, fíjense, pues, les voy a contar dos casos para que nos quede claro. Iba por un juicio laboral, me trajeron el mandato, aquí está el mandato. Sí, tengo mandato, ayúdeme a cubrir la audiencia, mire, me urge. Dije, oh, bueno, pero véngase un día antes, quiero ver, cuénteme el caso. Cuando yo veo el mandato estaba otorgado por el notario y todo, y le juntó la boletita donde le rechazaron el pago. O sea, cuando uno presenta y le regresan a uno, se lo hacen a devolución por no estar inscrito y le aparece una hoja en la cual dice por qué no se inscribió y una boletita de pago, de donde le regresan la plata a través de un trámite. Y esto me trajo, aquí está el mandato. El notario nunca subsanó o nunca amplió el mandato. Yo no podía comparecer porque ya no tenía mandato. Es que aquí me dejó firmado mi hermano. Yo, sí, pero no puedo porque no está inscrito. Tendría que hacer otro mandato para poderlo hacer. Entonces yo le decía a mi cliente, usted tiene que ir contra este notario y obviamente que finalice el proceso porque primero no me quería meter en problemas con el otro notario porque en la vida jurídica se van a encontrar que estamos todos muy cerca. Entonces no quería tener problemas con este notario. Yo miraba y decía, señor, o sea, qué errores más fuertes. O sea, tenía que regresárselo para que subsanara. Entonces, automáticamente, sí pudiera haber un tipo de responsabilidad
¿Por qué? Porque ahora yo contratada como abogada para estar en audiencia, no tenía quien representar, no tenía cliente. Y mi cliente no iba a ir a la audiencia. ¿Y por qué? Por un mandato que un notario nunca finalizó el trámite. Y por supuesto, si ya vieron un poquito de procesal en la audiencia, me dijeron, no puede comparecer, no trae su cliente, no trae mandato, no, usted es solo ni oyente, algo así, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿qué hacer? Entonces, esta obviamente pudiera repercutir contra mi cliente. Entonces, hay que buscar los daños y perjuicios ocasionados, hay que buscar las obligaciones, los deberes del notario, tribunal de honor, etcétera, ¿sí? Y otro caso te voy a contar, dos temas que te iba a contar. Y otro, fíjate que estaba llevando un sucesorio intestado. Entonces, mi cliente me dice, fíjese, licenciada, que la notaría siguiente ya no puede, entonces usted lo puede llevar. Yo, sí, con mucho gusto. Ya está otorgado los mandatos, ya está todo en línea, hablo con la notaria, me dice, mire, le voy a mandar todo el expediente, hagamos el cambio, la sustitución de notarios y todo. Aquí le mando mi finiquito y todo va en orden. Cuando yo agarro el expediente, eran mandatos administrativos. Y me decían, ¿qué voy a hacer aquí? Ya, entonces tuve que explicarle a mi cliente y decirle que necesitaba volver a realizar mandatos específicos. En este caso, en ese momento, obviamente, era un mandato general o un especial, ya, pero podía ser cualquiera de los dos, pero optamos por un general con tal que abarcara muchas opciones. Entonces, sí hay momentos, sí hay responsabilidades, sí lo vemos. El hecho de ser notarios, hay mucha responsabilidad inmersa, ¿sí? Ahora sí, veamos otra vez con Gerson Omar Hernández. Ya no se me va a olvidar Gerson Omar Hernández. Artículo 29, numeral 5, Gerson. Artículo 29, numeral 5, ¿verdad, Linda? Sí. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de los comparecientes en nombre de otros, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha presentación es suficiente conforme a la ley y a su juicio por el acto o contrato. Excelente. Ahí es la parte introductoria y lo que les decía. Ahí plasmamos, por supuesto, el momento en que el notario califica los documentos que tienen a la vista y cómo debe realizarlo. Es decir, debe establecer el lugar, la fecha y el funcionario que lo otorgó. Hablemos de algo rapidito. Un menor de edad. El padre está acreditando la representación. Acredito la representación con el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con el folio 20 del libro de nacimientos H, de fecha tal. Ahí cubrí automáticamente la forma de realizar la calificación y yo estoy haciendo como notaria hacer constar esta calificación. Así que ojo acá. Y ahora, por favor, Gerson, vámonos al 31, numeral 3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Automáticamente ahí vamos a ver en redacción más adelante donde digo, doy fe de haber tenido a la vista los documentos en el cual acredita la representación que a mi juicio son suficientes para celebrar el contrato. ¿Sí? Es bien importante esto. Ethel Galeano, buenas noches, dime. Hola, licenciada, buenas noches. Perdón, ¿cuál fue el artículo que leyó el compañero? ¿Ahorita? Ya leyó dos. Ok, leyó segundo? el artículo 29, numeral 5, y leyó el artículo 31, numeral 3. Gracias, licenciada. Para servirte. Ok. Bueno, ¿duda en la representación, en la acreditación y calificación? Ok. Continuemos y entremos a la esencia. Ya van cerca de las redacciones. Y por supuesto, en el libro
de Neri Muñoz, en el libro de Ricardo Alvarado. Los dos son muy buenos, los que pudieron adquirir cualquiera de los dos, enhorabuena. Los que lo han descargado, enhorabuena, los dos son muy buenos. Así que les puedo decir que en estos libros extraje 2 definiciones. Se las voy a leer. Espérenme que se las voy a leer. Ok. Cuando aquí dice, y el siguiente tema es la escritura pública. Y para Fernández Casado, dice que plantea que la escritura es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen relaciones de derechos. ¿Sí? Y para Nova, el nombre no sé cómo pronunciarlo correctamente, pero creo que Nova Senuani, porque no soy tanto de este autor, dice que el documento autorizado por el notario, pero es que la definición está muy bonita, lean, escuchen. El documento autorizado por notario con las solemnidades del derecho a requerimiento de una o más personas o partes otorgantes con capacidad legal para el acto o contrato que se refieren y por virtud de la cual se hace constar la creación, modificación, extinción de relaciones jurídicas particulares con sujeción a las leyes y a la moral. Súper, esta definición abarca todo en una, ¿verdad? Pero están en los libros, en ambas, por eso les traje así regado para que ustedes pudieran a través de su lectura complementarla. Estas 2 están muy bonitas definiciones, pero ahora veamos nosotros. Escritura pública. Vámonos, por supuesto, no podemos desaparecer nuestro código. Tiene que ir nuestro código siempre paralelo. Y te vamos a molestar a Dani Alberto Marroquín. Dani Alberto Marroquín, buenas noches. Marroquín es tu nombre, ¿verdad? Tu apellido. Sí, licenciada, solo déjeme, ¿qué es lo que hay que leer? No, vamos a leer. Te voy a preguntar. No te veo para conocerte, Dani. Déjeme ver, voy a poner la cámara. ¿Se mira ahí? No te miro, fíjate. ¿Ahí? Ay, sí, un poquito, ahí te está. Mucho gusto conocerte, Dani Alberto. A ti no te conocía. Qué gusto saludarte. Igualmente. Ok. No, contigo voy a preguntarte. Ayúdame, por favor. Si tú quisieras, con tus palabras, definir la escritura pública, ¿cómo comenzarías? ¿Qué es una escritura pública? Uy. Ahorita se la digo. Me imagino que es un documento notarial, valga la redundancia, hecha por un notario, ¿verdad? ¿Qué más? Uy. Dale. Después vamos a molestar a Edgar Olivares, que él es de aquellos que apunta, así que te va a ayudar a complementar. Pero el notario, que el notario valida y que da un conocimiento, da un conocimiento y una fe de la misma, ¿verdad? ¿Ya? Del negocio. Excelente. Exacto. ¿Qué más hay? ¿Algo más? ¿Qué se hace constar? Linda, ¿se hace constar una compra y venta? Ahorita te doy la palabra, Karen, porque estoy dándola, si no nos desviamos. Gracias, Dani Alberto. Así es. Los elementos, cuando tú comienzas a tener los elementos, la idea de los elementos, automáticamente comienzas a desarrollar tus propias definiciones. Vamos a darle el tiempo a Edgar Olivares para que ayude con tus ideas. Edgar Olivares, buenas noches. Buenas noches, Linda. Fíjese que yo estaba aquí armando una pequeña definición y yo considero que son documentos hechos por notario que constan de fe pública, donde se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. Excelente, ya me uniste a algunos términos que usamos notariado 1, que mis alumnos ya saben que es fe pública y no los he escuchado por ahí hablar. Muy bien, Edgar Olivares. Mira, yo normalmente lo que hago para poder definir, porque recuérdate que tú no puedes usar las definiciones de otros autores, tú te puedes basar para entender, para usar esas ideas, pero yo lo que hago es tomar varias ideas y sobre estas ideas poder realizar una definición. Yo tengo de esta manera, mira pues, son instrumentos públicos. La escritura pública es un instrumento público.
Algunos autores van a decir que cuando hablamos de escritura pública es lo mismo que cuando hablamos de instrumento público. Así es. Entonces yo rápido relaciono. Es la escritura pública, son instrumentos públicos donde los otorgantes son civilmente capaces, sirven para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Hay un funcionario que las autoriza, notario, ¿sí? Automáticamente pongo notario en mi mente. Y obviamente esa solicitud de parte, recuérdense que si no se las piden ustedes, no pueden andar ahí, venga, le voy a hacer una escritura pública de compraventa, venga, vendamos su propiedad. Siempre esa solicitud de parte, ¿sí? Actúan todos los notarios, recuérdense que los principios, actuamos a solicitud de parte. Por supuesto, deben cumplir requisitos legales para su desarrollo. Se los voy a decir en artículos porque para mí es más práctico. Recuérdense que el artículo 13, 29, 30 y 31 en este semestre, a cada ratito, 13, 29, 30 y 31, ¿sí? Y por supuesto, deben respetarse el orden público y la moral. No vamos a decir que por escritura pública vendo a mi hijo de 7 años a... No. Tiene que haber un negocio jurídico, todo se puede vender, pero lo vendo todo, creo que es una página en línea, algo así, lo vendo todo, algo así, o sea, no puede ser así, ¿verdad? No, entonces es una solicitud de requerimiento de partes, debe cumplir los requisitos legales y por supuesto se debe respetar el orden público y moral. En fin, de la escritura pública, ¿cuál es? Si alguno de mis alumnos no me levanta la mano, da el pelo. Evaide, dime, Evaide. Ligda, yo tengo una definición acá que me gustó. Dice, este documento es importante para afianzar la seguridad de todas las partes involucradas en un contrato o acto jurídico, ya que al firmar la escritura pública, el notario otorga validez jurídica al hecho. Excelente, está muy bonito. ¿Te aparece ahí quién es el autor para que lo compartas? Para los que están grabando, les quede ahí el autor, porque si no, después nos van a decir que nos apropiamos de las definiciones. Se la voy a compartir en el chat, Ligda. Bueno, en el chat también nos podemos nutrir de cualquier información. Muchas gracias a Ligda. Okay. Ahora vamos a una pregunta. Ligda, ¿sería expresar la voluntad de las partes? Solo ahorita, perdón. Recuérdense que cuando hacemos preguntas, levantan la mano porque si abrimos todo el micrófono, a nadie escucho y para alguien pueda tener la respuesta. Porfis, disculpen. Cristian, Renato, Guerra, dime. Claro, Ligda, yo entiendo que la finalidad es dar certeza jurídica a la voluntad de las partes. Démosle el tiempo a Laura también. No te me vayas a chicopalar. Laura, ¿tú crees que está bien lo que dijo Cristian? Sí, Ligda, es dar certeza jurídica a la voluntad que expresan las partes. Excelente. El fin de la escritura pública es proveer de certeza los negocios jurídicos o, como dices tú, la palabra correcta es certeza. Certeza jurídica, seguridad jurídica, que siempre cuando definimos resultamos en lo mismo, ¿verdad? Pero es dotar o proveer de certeza jurídico al negocio que está realizando. ¿Por qué? Pues recuérdense que usted, la persona viene con usted, mire, y viene y le dice, mire, yo quiero vender esto, y quiero esto, y esto, y esto, y el otro, mire esto, y usted moldea la voluntad de las partes. Usted, entonces, a la escritura pública estamos dándole esa seguridad, esa certeza del negocio jurídico va a salir tal y como las personas lo plasmaron, ¿sí? No me voy a entrar aquí, que mejor que le paguen 10 pagos, me mala onda. 5 quiere, no, en 10 le voy a poner aquí. No, la voluntad de las partes es lo que es, ¿verdad? ¿Sí? Sonia Elizabeth Martínez.
Muy bien. Y a Manuela Tomasa, que me dejó solo un escritorio con una planta y ya no la vemos. Pero ahí veo bien de demás. Cindy Noemí, buenas noches, blusa negrita con anteojos. Buenas noches, ¿cómo estás? Cindy Noemí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Cindy, gusto de saludarte. No sé Mira, si me escucha vamos a porque ver. tengo un poquito de... A ver, ok. Gracias, Cindy. Rapidito, es una pregunta así breve. Mira, Cindy. Cuando Dígame. me puedes responder, cuando hablamos de escritura pública, escritura matriz, instrumento público, ¿nos referimos a lo mismo? Sí. Solo escritura matriz, tengo un poquito de duda, pero sí. Ajá. Sí. Ok, Y nos gracias, referimos a lo Cindy. mismo. Ahora veamos, porque no solo estoy viendo la terraza de Oscar Lechuga, miro su fócula y su terraza. Oscar Lechuga, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Me puede escuchar bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? La Bien, misma gracias. pregunta. Cuando hablamos de escrituras públicas, escrituras matrices o tema de instrumentos públicos, ¿nos referimos a lo mismo? Considero que sí, ¿Sí? ¿Por qué consideras que sí? porque están relacionados los dos temas. ¿Los temas o términos? Los términos, perdón. Ok. Gracias, Oscar. Muy amable. Así es, cuando ustedes encuentren en su lectura que hablan escrituras matrices, escrituras públicas, estamos refiriendo a la escritura pública que está establecida en el 13, 29, 30 y 31, ¿sí? Son términos que se utilizan para denominar cualquiera de los dos. Cuando yo les digo, por favor, redácteme una escritura matriz, usted se me queda así. ¿Qué es eso? Recuérdense que es una escritura pública, ¿sí? Ahora vi la levantada de la mano de Selvin. Selvin. Es que pero estemos diferentes